Bienvenidos mis niños y mis niñas hermosos del grado segundo 1. El día de hoy voy a compartir con ustedes los temas que veremos en el área de lengua castellana durante la semana 7 y 8 de nuestro periodo académico número 3, que es en el que nos encontramos en este momento. Les cuento que durante estas semanitas vamos a hablar acerca de los textos informativos. Ustedes saben que hemos venido viendo una serie de textos y tipos de textos que hay, entonces esta vez vamos a hablar de los textos informativos. ¿Vale? Vamos a descubrir qué son, para qué sirven, dónde los podemos encontrar y cómo nos podemos relacionar con ellos en nuestro día a día. Entonces, para empezar a descubrir un poco qué son, vamos a descubrir que los textos informativos son una serie de escritos en los que los emisores, ¿no? Las personas que los escriben, dan a conocer un tema particular o hechos particulares de circunstancias que hayan pasado en la vida real. Hay que tener muy presente que los textos informativos son siempre basados en la realidad. También hay que tener muy presente que los textos informativos deben ser claros y ordenados para que los lectores puedan entenderlos y aprender pues, de lo que nos están informando. Como su mismo nombre lo indica, los textos informativos sirven para informar acerca de los hechos o sucesos que estén pasando en el momento en el lugar donde nos encontremos. Entonces, las personas que se acerquen a ellos para leerlos, pues deben encontrar unos textos informativos claros y ordenados que puedan leer claramente y entender lo que está sucediendo. ¿Vale? ¿Para qué se escriben? Pues los autores, ¿sí? De los textos informativos, como les digo, lo escriben para enseñarnos datos, para hacer descripciones de la realidad, para dar a conocer ciertos hechos o algún tipo de información que consideren que debe ser transmitida para la sociedad, para nosotras las personas. Podemos encontrarlos en diferentes lugares o momentos de nuestra vida. Miren que hay textos informativos, por ejemplo, en libros, ¿sí? En enciclopedias, de esas grandotas que de pronto hay en algunos de nuestros hogares, en revistas científicas o, por ejemplo, en el Internet, en estos medios virtuales que tenemos hoy en día, pues también hay muchos textos informativos que podemos encontrar. Vamos a hablar de la estructura de los textos informativos, ¿sí? ¿Cuál es esa estructura? Pues que se basa en una introducción, un desarrollo y una conclusión, ¿no? Donde nos presentan, pues, inicialmente de lo que nos quieren hablar. El desarrollo, pues, es el tema como tal de lo que nos van a contar y la conclusión, pues, es cómo se desenlaza o cómo termina la historia o el hecho que nos quieran comentar. Vamos a hablar pues de esta estructura y la vamos a conocer más a fondo en cada uno de nuestros encuentros sincrónicos. También la vamos a ver ejemplificada en diferentes textos que vamos a conocer y acercarnos para verlos allí desde el ejemplo, cómo lo podemos encontrar, estos textos informativos. También vamos a hablar de las partes que componen estos textos informativos, en este caso los títulos, los subtítulos, vamos a descubrir por qué están ahí, qué es lo que nos buscan decir o mostrar estando en los lugares donde están, también de esas imágenes que acompañan, como ustedes pueden ver en la imagen que estoy mostrando en este momento, hay ciertas imágenes que acompañan estos textos informativos y también vamos a descubrir para qué sirven o cuál es su función. Vamos a descubrir que hay también dos tipos de textos informativos. Uno es de carácter divulgativo, que es como el más informal, ¿no? El que encontramos, no sé, en nuestros lugares más cercanos, como les digo, es como muy informal y pues trata de divulgar las cosas como más sencillas. Y hay otros tipos de textos informativos que son de carácter especializado, que ya pues requieren de una investigación, de una sustentación del tema o hecho que nos quieran demostrar. Vamos a hablar dentro de estos tipos de textos informativos de la noticia. Vamos a conocer la noticia y otras formas en que podemos acercarnos a estos textos informativos. Vamos a hablar de la noticia, pues que su principal característica es aportar datos sobre hechos actuales, ¿sí? Que suceden en nuestro día a día. Y vamos a descubrir una particularidad de la noticia y es de que siempre debe ser objetiva con lo que nos quiera brindar, independientemente de la noticia que nos estén mostrando. Nunca pueden irse como para un lado o para el otro, sino que siempre deben mantener como esa objetividad en cuanto a lo que nos muestran o nos cuentan. Vamos a ver cuál es esa función de la noticia en nuestro diario vivir, en nuestro día a día, cuál es esa función que lleva la noticia y también vamos a hablar de las partes de ella. ¿Sí? También la vamos a ver en algunos ejemplos y vamos a realizar unos talleres muy chéveres
donde vamos a conocer más a fondo estas partes de la noticia. Vamos a hablar también de la radio. ¿Qué es la radio? Es un medio de comunicación que ha venido existiendo desde hace mucho tiempo. Sí, fue como de los primeros, antes de que existieran los televisores, los celulares, los equipos portátiles y computadores que tenemos hoy en día. Lo primero fue la radio y la crearon justamente para divulgar este tipo de información, pues que antes no tenían cómo hacérsela llegar a todas las personas. Entonces vamos a descubrir esa importancia de la radio y la historia un poco también de ella. Vamos a descubrir también qué información nos brinda la radio, ¿no? Hoy en día que ya se ha venido como actualizando, qué tipo de información podemos encontrar en ella. También vamos a conocer el periódico. Es algo que de pronto todos nosotros hemos visto, nos hemos topado con él, pero entonces vamos a descubrirlo más a fondo, ¿no? Vamos a ver que el periódico es un objeto, ¿no? Un librito donde se coleccionan artículos acerca de los eventos que acontecen o que suceden cercano a nuestro día a día. Justamente se llaman así periódicos porque requieren de que se actualicen diariamente y que sean como sus publicaciones de forma periódica con el fin de que siempre nos estén actualizando de las noticias o los hechos que nos acontecen en nuestros días a días. ¿Vale? Vamos a hablar también de para qué sirven estos periódicos y el tipo de información que podemos encontrar en ella, ¿sí? Vamos a hablar también, vamos a conocer la estructura, cómo los podemos descubrir, qué forma parte del periódico, en este caso las primeras planas, los titulares, todo eso que hace parte del periódico y de su estructura. Y también vamos a hablar de las secciones que podemos encontrar en los periódicos, que son como por ejemplo las sociales, donde encontramos los chismecitos, la sección deportiva, donde podemos encontrar todo acerca de los deportes, la local, que es donde descubrimos los hechos que han sucedido en nuestros lugares cercanos donde vivimos, y también vamos a descubrir que hay otro tipo de secciones en los periódicos que son los avisos clasificados, donde podemos justamente clasificar o encontrar las diferentes cosas que de pronto necesitamos o queremos vender. Miren que tiene mucha importancia y mucha utilidad también estos medios de información, así que nos vamos a acercar a cada uno de ellos. También vamos a tener un acercamiento a el poema de El Valle del Cauca que hemos seleccionado para transversalizar también los temas que vamos a ver en el área de integrado y demás durante estas 2 semanas. Entonces, mis amores, los esperamos muy pronto en nuestras clases y en nuestros encuentros sincrónicos para que realicemos muchas actividades y aprendamos mucho. Más abajito les voy a dejar un PDF con las actividades que deben imprimir para que las realicemos en nuestros encuentros sincrónicos. Recuerden que las fichas las realizamos juntos en clase. Vale, mis amores, nos vemos pronto, que estén muy bien.